Ok, grabando. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes, doctor. Queremos agradecerle por esta entrevista que nos concede al equipo de CISAB y bueno, a Letella. También, bueno, queremos preguntarle que nos comparta quién es el doctor Guzmán Carriquiri. Con muchísimo gusto esta entrevista porque el CISAB y Letella son instituciones amigas. ¿Quién es el doctor Guzmán Carriquiri? Me acuerdo una vez en una presentación con un poco de coquetería, dije que el doctor Carriquiri era un uruguayo, rioplatense, mercosureño, latinoamericano, que por designios desproporcionados de la providencia de Dios ha trabajado durante 48 años en la Santa Sede al servicio de los 5 últimos pontífices. 7 años con San Pablo VI y después completos todos los pontificados hasta el Papa Francisco. Y concluyo mi trabajo en el Vaticano en los últimos años como secretario encargado de la vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina, regalándome Dios todavía la providencia de Dios, el tono increíble de estar al servicio del primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. Antes de eso trabajé 40 años en el Pontificio Consejo para los Laicos y 7 años después en la Pontificia Comisión para América Latina. He concluido hace 2 meses mi responsabilidad oficial en esa comisión, pero no ha concluido mi disponibilidad de colaboración y de servicio con el Santo Padre Francisco. Ok. ¿Nos podría decir cuál es el papel de los laicos en el mundo al que nos está invitando el Papa Francisco? Es una pregunta que daría lugar a muchas reflexiones. El Papa Francisco no tematiza explícitamente mucho un discurso sobre los laicos. Prefiere hablar del santo pueblo fiel de Dios, y evocando el bautismo como la consagración fundamental del cristiano y el santo pueblo fiel de Dios, allí integra a todos los laicos en la Iglesia en camino. El Papa destaca de los laicos, ante todo, el hecho de su consagración bautismal. Quizás prefiere hablar más de cristianos que de laicos. O como decía el título de la importante exhortación apostólica postsinodal de 1987 de San Juan Pablo II, Christi Fideles Laicis. El título de responsabilidad, de honor y de gloria nuestro es el ser cristianos. Es un título que nos viene de la iglesia de Antioquía, a los inicios de la comunidad cristiana, de la iglesia. Lo de laicos es la modalidad a través de la cual vivimos nuestro ser cristiano.
Y eso es importante, porque lo que más, el ser cristiano es lo más identificativo, lo más originario, lo más sustancial y lo más común para todos los miembros de la Iglesia, sea ellos papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos. Y vivimos ese ser cristiano con diversas modalidades, en diversos estados, con diversos ministerios, diversas funciones. Por eso el Papa habla sobre todo de cristianos y laicos, cristianos laicos, ciertamente. Ese apuntar al sustantivo cristianos no es simplemente un cambio nominalístico, trae consigo también el hecho de que lo decisivo para el laico es cultivar la gracia del bautismo a través de un encuentro y seguimiento de Jesucristo que lo convierte en discípulo y misionero al servicio de su reino. En ese sentido, en estos 50 años hemos vivido un proceso importantísimo después del concilio, de toma de conciencia, de la plena pertenencia del laico a Cristo, a la Iglesia, a su misión, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. A veces en la Iglesia se habla de un clericalismo muy fuerte, muy presente, pero yo digo de que frecuentemente los más clericales son los laicos, que quedan a la espera de las indicaciones de la directiva, de las órdenes del sacerdote, y que funcionan muchas veces como mandaderos de los curas. Hace falta todavía que ese 98% del pueblo, del santo pueblo fiel de Dios, que está constituido por los laicos y que un cardenal dijo muchos años antes, gigante dormido, asuma totalmente su corresponsabilidad en el camino de la edificación de la Iglesia y de su misión. Para ello no puede dejar la gracia bautismal sepultada en el olvido o en la indiferencia, sino que tiene siempre que reavivarla, fructificarla en un camino de crecimiento del Señor. Ok, gracias. ¿Qué nos puede decir de aquellos que no comprenden al Papa porque no tienen la información adecuada y los medios de información los llenan de inquietud? Yo antes de los laicos tendría que continuar todavía algunas cosas más, porque hay quienes han señalado de que en las últimas décadas se ha ido superando aquella ola muy dramática de secularización de los sacerdotes que tuvo sus picos al final de los años 60 y 70. Pero después ha ocurrido que se ha dado un proceso muy fuerte de clericalización de los laicos. Los laicos considerados fundamentalmente como colaboradores del párroco, la parroquia, que ejercen ministerios no ordenados, catequistas, lectores, ministros de la comunión, ministros de la caridad, miembros de los distintos oficios eclesiásticos, todas cosas necesarias para la Iglesia, muy positivas, muy generosas, pero en cambio ha habido una desproporción con un número
mucho más limitado de laicos que han asumido lo que es su vocación propia y singular, que es la de estar en el corazón del mundo para transformar sus estructuras a la luz de los valores evangélicos, para transformar las sociedades en un sentido inclusivo, solidario, sociedades fraternas. Tenemos tantísimos laicos que colaboran en esas tareas que se puede decir esquemáticamente intraeclesiales, pero no hay suficientes corrientes vivas de laicos que abran caminos al Evangelio en el corazón de todas las estructuras temporales. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me hacía después? ¿Qué nos puede decir de aquellos que no comprenden al Papa porque no tienen la información adecuada y los medios dan información que los llenan de inquietud? Es un problema serio, porque la Iglesia está viviendo una transición epocal en medio de un grande cambio de época. Ha decaído lo que era una iglesia eurocéntrica, y las otroras periferias han hecho irrupción dentro de la catolicidad, hasta el punto que tenemos el primer papa latinoamericano en la historia. Pero mientras en muchas partes de Europa se puede hablar de un mundo postcristiano, hay una vigencia todavía del pueblo cristiano en América Latina, no obstante tantas dificultades. Crece enormemente el catolicismo en África, en algunos países asiáticos. Y yo siempre digo que hay que tener en cuenta los números. México es el país de mayor número de católicos, seguido por Brasil, después Estados Unidos, después Filipinas. Y poco más atrás, bastante más atrás, vienen Italia y Francia, pero que van a ser superadas dentro de 10 años por Colombia, República Democrática del Congo, Nigeria. El Papa habla en la Evangelii Gaudium, que es su documento fundamental, de una iglesia de rostro pluriforme, de un evangelio que se encarna y se expresa a través de muy diversas modalidades de la cultura y la historia de la vida de los pueblos. Entonces todo eso provoca muchas veces una inquietud, La pregunta que usted me hace no es fácil de responder, porque si nos confiamos a la comunicación mediática, corremos el riesgo de tener una percepción superficial del actual pontificado. Los medios de comunicación tienden a presentar la imagen del Papa que corresponde a sus propios intereses. Y todo aquello que no entra dentro de sus propios intereses, lo descartan, lo censuran, lo ofuscan. Y estoy hablando de medios de comunicación de muy distintas orientaciones ideológicas. Entonces, por lo general se comunican muchas anécdotas simpáticas sobre el Papa y aspectos sensacionales, discutidos, debatidos, con una información muy limitada y muy parcial. A todo ello se agrega que hay algunos blogs, pocos de ellos, pero bien articulados entre ellos a nivel mundial, que se dedican a llevar adelante campañas sistemáticas de confusión, de
difamación, incluso de insultos irreverentes a la figura del actual pontífice. Y como los medios sociales hacen mucho ruido, basta que algunos de estos medios lancen campañas difamatorias para que inmediatamente grandes otros medios de prensa, agencias, retomen siempre al alpiste de lo que puede causar sensación. Es muy difícil por consiguiente, pero es tan necesario tener una visión cabal del testimonio, del ministerio, del magisterio del Papa Francisco. Pero yo creo que no obstante todos estos límites, al pueblo sencillo de Dios, que tiene ese instinto sobrenatural, ese sensus fidei, que ha sido ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, ese pueblo sencillo de Dios sabe captar quién es el Papa Francisco y qué está diciendo el Papa Francisco, por más que muchas veces no tenga lectura de grandes documentos pontificios y se vea bombardeado por opiniones mediáticas las más diversas. Ahora bien, ante las crisis de valores en algunos de nuestros políticos en el mundo, ¿cómo se podría formar a la nueva generación de políticos? A mí en esta academia, cuyo diplomado estamos viviendo en México y que se está expandiendo por toda América Latina, me importa mucho precisar que se trata de la formación de una nueva generación de cristianos, de católicos, para hacerse presente en la vida pública de los países, en la política, en la empresa, en el sindicalismo, en movimientos populares, en las academias. Lo fundamental es formar una nueva generación de cristianos que sepan testimoniar y comunicar una visión razonable, realista, atrayente de la tradición católica de nuestros pueblos en el medio de este cambio de época, de sensibilidades culturales. Por una parte, esto responde a una necesidad de la Iglesia. La Academia de Líderes Católicos ha encontrado tantos sesgos positivos y se está implantando en tantos países de América Latina porque responde a una necesidad muy sentida por la Iglesia. Ya lo decía el Papa Benedicto en el discurso inaugural de Aparecida, ¿cómo es posible que en un continente de gran mayoría